Hola, buenas Vale, tardes, bienvenidos. Nos encontramos en Encuentros que Inspiran. Mi nombre es María Ángeles Olive y podéis seguirnos ahora mismo en directo a través de mi Facebook, María Ángeles Olive Piñol, donde podréis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, todo aquello que deseéis informaros de la entrevista que hoy tengo aquí. Buenas tardes, Olga, gracias por estar aquí, gracias por compartir. gracias a ti, María Ángeles. Buenas tardes o buenas noches o buenos días desde donde nos veáis. Por tanto, como os comentaba, nos podéis seguir ahora en directo en mi Facebook María Ángeles Olive Piñol o a partir de mañana en diferido en mi canal de YouTube El Camino Cuántico. Pues bienvenida, Olga, gracias por aceptar, gracias por compartir este espacio donde lo que buscamos es movernos en unidad, movernos desde el corazón, movernos desde el compartir y ir Ujú. sembrando semillas de información de diferentes temas que unos pueden resonar más con unas personas y con otras, o a veces podemos ver un vídeo con una información que puede decir, para mí esto cómo no, que me resuena, pero, vale, porque esto me puede dar información para compartirlo con otras personas. Pues, como os decía, gracias a los que nos vais a seguir en directo y en diferido. Y, como os decía, hoy tenemos a Olga Mampel, que hace poco que nos conocemos, pero hemos Sí. conectado directamente a través del primer Congreso Europeo Espiritual que se realizó en Barcelona, de The World United. Entonces, y además el tema que ella trata me parece muy interesante, es algo muy importante en estos días y para acompañarnos a nosotros mismos, a las familias y sobre todo a los niños y a los adolescentes. ¿Y hoy de qué viene a hablar Olga? Olga viene a hablarnos del bullying y el ciberbullying, que es interesantísimo, ¿no? Eh, Porque sin darnos cuenta podemos dejarnos, ¿no? Y estar arrastrados de a veces hacer ciertos comentarios que estamos incurriendo en alguna de estas fases, ¿no? O podemos ver, como ella nos va a contar, ¿no? Y voy a contaros un poquito quién es Olga. Ella es formadora, pedagoga, bailarina, entre muchas otras cosas, ¿vale? Y sobre todo, en estos momentos de su vida, está ayudando a familias a que descubran si su hijo es inseguro o está sufriendo bullying o está sufriendo ciberbullying en sus historias. Y lo hace a través de un método que él ha creado que es si puedo resolverlo, si puedo transformarlo, si puedo estar, ¿no?, atento a lo que está sucediendo en mi hijo, en mi compañero o en algo que me comparten desde otro lugar. Pues bienvenida, Olga, y aquí tienes el espacio para compartir desde tu experiencia y desde tu viaje que estás realizando. Muchas gracias, María Ángeles, por la invitación. Es un placer que tuviéramos esa oportunidad de conocernos en The World United, persona a persona, porque también, como todo se está digitalizando más, como ahora tenemos esta oportunidad de nuevo de vernos, ¿no? Mm. Sería diferente si no nos hubiéramos tocado. Así que te mando un abrazo ahora para ti mismo Gracias. y de nuevo pues agradecerte que me ofrezcas estos espacios, estos encuentros inspiradores que conecten lo espiritual con lo emocional, racional y todos los puntos que necesitamos conectar y aportar hoy en día a las personas. Me siento muy ilusionada, quería compartirlo y creo que es muy necesario compartir la mirada de qué está pasando hoy en día del acoso como también del ciberacoso desde una mirada constructiva, no tanto desde el odio ni tampoco aferrándonos a las etiquetas de que solo somos víctimas, agresores y nos quedamos así para siempre, porque como generalmente comparto con otras personas, ¿no? Que también en este mes se me ha dado la oportunidad de compartir en diferentes espacios, podcasts y así como contigo entrevistas. Hoy en día lo que está de moda es criticar, hacer como hate, digamos, que sería generar odio, traído aquí el español, y eso es como una tendencia que es más fácil, ¿no? De propagarse entre otros. Y yo aquí siempre comparto la perspectiva desde el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda, que es que si estamos viviendo eso, ya nos duele, nos molesta, pues realmente no hace falta hundirnos y rehogar en ese dolor, sino que nos fijemos que si algo está mal o en ese preciso momento no está como quisiéramos, también podemos salir de eso y por eso el método sí puedo para poder realmente atrevernos a dar ese salto cuántico, porque sí es posible, y yo misma que pasé por eso, pues realmente estaba aquí un punto
que es muy parecido al que quizás algunas de vuestras hijas o hijos habrá pasado de más pequeña, ¿no? De 6 7 años hasta llegar a la adolescencia o incluso luego en la universidad o trabajos, porque el bullying vemos que pasan toda la vida, si no lo cortamos, no lo trabajamos. Y que por otro lado, pues es importante, ¿no? Entender y reconocer que si hay algo que nos está molestando, pues aceptar, ¿no? Que eso pasa ahora mismo y que no porque pase ahora tiene que ser un continuum para toda nuestra vida. Porque precisamente si no, no estaría aquí ahora, pues hablando de que puedo acompañaros como familias, como personas que estéis interesadas en saber más sobre esto. Sí, muy interesante porque, claro, estamos hablando del bullying, del ciberbullying, ¿no? Porque está saliendo, ¿no? Hoy en día todas las dificultades, ¿no? Que hay en las escuelas, pero si eso no lo solucionamos, pues llega al moving en el trabajo, que es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia Cambia de nombre. cambia de abecedario, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? ¿No? Y ahora con los años y otras veces que hemos hablado, ¿no? Yo, pues cuando estudiaba, cuando era adolescente, ¿no? Que ahora le pondría la etiqueta de bullying, que en ese momento no existía, porque yo ya tengo 63 años, entonces en mis 12 todo esto no existía, ¿no? Y yo en el trabajo también, pues como tú bien dices, ¿no? También he vivido el móvil, ¿no? Y se hace difícil, ¿no? En estos momentos, como decías tú bien, ¿no? Dejemos de criticar y vayamos a construir, ¿no? Estos espacios son cómo podemos construir. Vale, sí, voy a reconocer que hay esto, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pongo yo para moverme, ¿no? Porque si siempre estoy, como bien dices, desde la víctima o del maltratador o desde la queja o estoy enjuiciando, no construyo nada nuevo, ¿no? Pero que la sociedad sí que hay una mirada, ¿no? Pero es como que a veces les cuesta asumir su responsabilidad, no su culpa, ¿eh? Su responsabilidad. No sé cómo lo has vivido tú, o cómo lo ves desde Ujú, tu experiencia. ujú. Sí, me parece muy interesante esto que dices, porque también hablándolo desde la honestidad, o sea, desde haberlo pasado y haberlo pasado no precisamente bonito, que se dice, no es un tema que, como siempre comparto, fácil de hablar, no apetece hablar de que yo estoy siendo agredida o que alguien me ha podido estar hostigando tanto tiempo, porque tampoco es un tema en el cual hoy en día pues estemos familiarizados, es decir, es bastante tabú, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que desresponsabilizarnos de una parte, ¿no? De decir, mira, si es un error, si es algo que me ha pasado en un momento porque estoy cabreado o cabreado o que realmente he hecho algo sin pensar, ¿no? En la otra persona, poniéndome en sus zapatos, pues oye, pídele disculpas y se acaba y ya está. Lo que eso es importante es reconocerlo, como bien decías, desde ese, ostras, habré dicho algo que puede molestarlo, ¿no? Que es conexión con la empatía y a la vez ver que la otra persona tiene emociones, tiene una vida y tiene todo un sinfín de sentidos que quizás en función de qué momento le cojas, pues ese comentario de es que eres más flaquita, sí, o eres tú la bajita que no sé qué, o es que nunca vas a llegar a ningún lado con esta forma de expresarte porque eres muy tímida. ¿Quién va a querer ser así contigo, ¿no? Si realmente no sabemos cómo eres, por poner otros ejemplos, ¿no? Pues es necesario un poco salir del victimismo, como tú decías ahora, salir de todas estas etiquetas que siempre son necesarias, ubicarlas para reconocer, oye, esto está pasando, porque es importante validarlo. Lo que más allá de eso, no arraigarnos, ¿no? Decir, eso va a estar para siempre y por siempre me voy a sentir así, sino que me pase ahora significa, hay alguna cosa que yo me estoy olvidando o que en mi alrededor el resto de personas se dan cuenta que a mí me molesta y que necesito pues trabajármelo, ¿no? Por lo tanto, me responsabilizo, veo qué estoy sintiendo, veo qué me está pasando cuando estoy pues con mis compañeros, con mis amistades, porque principalmente cuando ese acoso escolar pasa entre iguales, entre personas que suelen tener más o menos la misma edad, y que es en un entorno educativo principalmente. Y claro, se da que es acoso escolar porque es una constante ansiedad, la cual las personas que tanto agreden, que son víctimas o observan, padecen porque dicen, es que hoy voy al patio, me pasa esto. Me voy al pasillo, también. Voy a otro lado, también. Y es como que no hay ningún respiro, no paras, no paras, no paras. No vives sin descansar de decir, ¿qué va a pasar al momento que yo
me relaje, me siente un momento o quizás gire la mirada hacia otro lado, ¿sabes? Y esto es muy angustiante. Personalmente, después de haberlo vivido y de haber reflexionado mucho, Ujú, no es algo que sea agradable, ni tampoco es algo que seguramente las personas que estaban ejerciendo esto, ¿no? Recordando en estas situaciones, pues que posiblemente, probablemente les guste hacer, ¿no? Que pueda haber una parte de ahí de decir, quizás hago esto por presión o quizás hago esto porque no sé en verdad cómo encontrar amigos o sus motivos tendrán. ujú, Lo que al fin y al cabo, respondiéndote a lo que decías, creo que la base está en reconocer y pasar a comprender el que nos está pasando a nosotros mismos y qué puede estar pasando en el mundo de los otros, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos seres relacionales, que estamos con personas, con conexiones, ya sea con animales, con nuestro entorno, con todo. Lo que principalmente necesitamos es estar rodeados de este ambiente, ¿no? De personal, para crecer, para aprender, para nutrirnos, ya sea mediante el error o mediante esta nutrición, ¿no? De ensayo-aprendizaje, que siempre le digo. ujú, Y en el caso del bullying, qué mejor que separarnos de decir, mira, es que él realmente se está equivocando porque esto, lo otro, es que yo no me siento realmente bajita o no soy gordita o no soy así, como me dicen. Porque siempre digo que cuando pasa el bullying es porque realmente ambas personas, quien ejerce el bullying y quien lo recibe, se sienten inseguras. Y es tan fácil como si pusiéramos pues un espejo intermedio y esa misma persona se viera desde dos realidades diferentes, podríamos decirlo así. Es decir, ujú, que podríamos decir que en una fina línea pueden ser la misma persona viviendo dos realidades muy distintas desde la inseguridad, desde muchísimos miedos. ujú, Y para soltarnos de eso, también es necesario decir, hay algo que va mal, hay algo que no sé qué hacer, hay algo que me gustaría expresarlo de otra forma y no voy a temerle a hacerlo, porque así es como empezamos a mover y empezar a dejar de hacer eso que antes nos dolía, ¿no? Si estamos agrediendo a alguien sin saberlo a veces, o lo hacemos porque nos aburrimos, o bien es cuando lo vivimos, ¿no? Decimos, es que me siento mal, soy bajita, es que no voy a comer nada porque realmente no me vale la pena estar consumiendo más cosas porque luego en clase me van a hacer sentir que soy lo peor, que es verdad que estoy con un cuerpo muy feo, ¿no? O en mi caso que yo vivía personalmente, también padecí un trastorno de conducta alimentaria, padecí también anorexia a razón del bullying y claro, ese espejismo que te hacen los otros de verte reflejado en la realidad, con sus ujú, palabras, con sus actos o lo que sea, cuando tú te lo incorporas y te lo apropias, también te termina afectando a ti y puedes tomar actos que pueden terminar con tu vida. ujú, Por lo tanto, es necesario ujú, hacer todo esto. ujú. No, y ¿no? Como estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Es como que estamos en unos momentos donde la sociedad, ¿no? Que estábamos diciendo, ¿no? Cuando yo he hecho la presentación de este espacio, ¿no? De decir, ¿no? Estamos compartiendo, ¿no? Pero realmente fuera de nosotros, ¿no? Eh, a nivel social es que tenemos que ser competitivos. Y si no eres el número uno, ya no vales. Si eres el 20, ¿no? Ya no sirves, ¿no? Entonces, esto está creando una competitividad en vez de un disfrute, en vez de una presencia, ¿no? Mm. De reconocer yo estoy aquí, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿cómo puedo aceptar yo como madre, como padre, ¿no? O como profesor, de que si soy madre o padre, que mi hijo hace bullying o recibe bullying? Eh, o como ese espacio, ¿no? De que en un colegio, en un instituto, en una universidad, es cómo puedo permitir que no me estáis dando cuenta como maestro que esto está ocurriendo y que esto está creciendo y que no pongo ninguna herramienta adecuada para que eso no se dé o para que eso se corte, ¿no? ¿Cómo lo estás Ujú. viviendo tú desde tu lugar con tu trabajo con las familias, con tu trabajo en las Mm. escuelas? Mira, esto es curioso porque también tiene mucho que ver con lo que hablaba antes, que es también siguiendo la línea de no culparnos y responsabilizarnos. Y cuando empezamos a responsabilizarnos, que quiere decir mirar un poco más allá o ver qué cosas se nos han podido olvidar o descuidar,
aquí es donde hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y me acuerdo mucho ahora de un par de familias que participaron del reto de cómo se si acosan a mi hijo por las redes, que decían de un tema muy interesante. Es que pasa muchas veces que el bullying, sobre todo a través de las pantallas, por poner este caso particular, pasa por alto, ¿no? Sobre todo porque son amigos, se hacen burlas o están tolerando más una cierta forma de relacionarse, más desde la incordialidad, más desde la prepotencia, desde el disgusto hacia otros, no sé, digámosle de distintas formas, ¿no? Pero yo lo que veo es que hay falta de respeto, hay falta de empatía en muchas ocasiones entre quienes agreden y quienes no. Y como hay esa falta de límites intermedia, tanto de la parte que no se responsabiliza como que de la otra, ¿no? Que lo recibe Ujú, y que tiene esas dificultades de decirle, oye, para allá, o lo que estás haciendo hoy me molesta a mí y mañana puede molestarle a estas personas, pues pregúntate un poco, ¿no? Si a ti te estuviera gustando estar en mi sitio, si a ti te gustaría sentirte de esta forma. Creo que es un punto importante, ¿no? Y aquí como familia, como docentes, al fin y al cabo como adultos, lo que tenemos que entender que aparte de que una, como decíamos ahora, todo está cambiando, también nosotras y nosotros, de nuestra realidad de pequeños, ya sea en nuestra infancia o bien adolescencia, o incluso puede ser en juventud, porque esto se vive en toda la vida volviendo como antes, cambia. Y al igual que es necesario empatizar, ¿no? Decir, mira, como bien decías muy bien, María Ángeles, yo me he dado cuenta que eso podía ser bullying, aunque no se le llamaba así en mi momento, en mi infancia, en mi adolescencia, lo que sea, ¿no? Lo he reconocido, genial. Pues yo ahora reconozco que quizás hay cosas, caracteres o personas que son, digamos que sutiles en la forma de ser agresivas con otras, o que ujú, a veces pueden ser más discretas porque no hace falta que ujú, sea una ujú. prepotencia o que se vayan al golpe, porque algunas veces, sobre todo en el acoso escolar, esperamos que haya puñete con puñete o que alguien ya esté ahí, venga, pelea, pelea, y no necesariamente hace falta Sí, esperar sí. ese punto porque muy previamente ya en la copa baja del iceberg ya hay los insultos, las menospreciaciones, de que si te tiro un chicle, que si te tiro por las escaleras. Y claro, para mí, la imagen siempre que nos ponen de la violencia que no es tan grave, la violencia que es más grave, como los Ujú. puñetazos y tal, con disculpas de las personas que también trabajan este tema, lo giraría, porque estamos olvidando que toda esa parte psicológica, todo eso que nos va afectando, que nos va Ujú. Pequeña siendo. em- empequeñeciendo, gracias María Ángeles, eh, nos resta más como personas. Y es importante estar allí para que eso no pase, ¿no? O al mínimo comentario de, ah, la bajita fea o esta que es una friki, ¿qué vas a saber tú, empollona? Pues no, escucha, esta le puede gustar leer. Y quizás no le gusta que le digan de esta forma, o esta persona puede ser un friki de otra cosa, o sea, todas y todos, Ujú. nadie nos libramos de etiquetas, de diferencias, y en eso está la riqueza, ¿no? De la diversidad social y cultural al final del mundo, porque si todos fuéramos copias de todos, dime tú, ¿dónde vamos? No avanzaríamos, ¿no? No saldríamos de la rueda del hámster, ¿no? Sí, 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 literalmente. Eh, Entonces creo que es eso, empezar un poco a preguntarnos qué es lo que sabemos por bullying, ¿no? ¿Qué conocemos hoy en día por el acoso escolar y por el ciberacoso? Porque también vivimos una era de, bueno, todo lo tenemos al alcance, también como adultas o adultos ya lo sabemos todo y hay mucho ego por esa parte. Está muy bien actuar desde primero nuestro individualismo para generar ese colectivo, ¿no? Y cambiar esa forma de actuar ante estas situaciones o casos violentos. Lo que previamente es importante salirnos un poco de nuestro caparazón y solo estar mirando, "Oh, mira, sí que yo lo hago genial, ¿no? O en que es que en clase a mí no se me puede olvidar nada. Oye, que sí, es que en clase estoy segurísima que haré incluso con tantos niños, con más crecimiento en el aula y un montón de cosas que pueden surgir, pues a cualquiera se le puede olvidar cosas. Es que incluso os haría la pregunta aquí, incluso a ti, María Sí, Ángeles. sí, sí. Si incluso estás ahora aquí haciendo una cosa, te vas al baño o a la cocina, donde sea tu casa, llevas un objeto en mano, ¿no? Y lo dejas en un sitio.
y tienes tú en mente que vas a buscar otra cosa porque tienes hambre. ujú, ¿Cuántas veces no se te ha podido olvidar? A mí, por ejemplo, que tengo la taza aquí al lado, siempre me la dejo en los radiadores en casa. Es algo que no falla. Entonces, sí, sí. Mira, hoy esto que estás diciendo, ¿no? Yo como estoy ahora desde una posición, ¿no? De, que también entro, sin darme cuenta en el juicio y en la crítica, ¿no? Pero estoy en un plan de observar, ¿no? Y entonces esta mañana, ¿no? Que he ido de noche, esta mañana hablando con unos compañeros, no sé qué, y le estaba diciendo a uno, pero, a ver, es que ahora tú no me quieres dar la razón, digo, es que no tiene que ver con darte la razón o no darte la razón, sino es, tú puedes, tú todo lo haces bien. Y digo, mira, si todo lo haces bien, pues qué suerte que ujú, tienes. Digo, porque yo te digo que pues hay unas cosas que hago bien, unas ya, otras cosas que hago mejor, otras veces que me despisto y otras veces que vete a saber dónde estoy, ¿no? Entonces, eh, digo, porque somos personas y tenemos nuestras historias y sin darnos cuenta, entonces es como desde ese punto de crítica, ¿no? Estamos ujú, haciendo un moving que a veces no nos damos cuenta que no es, porque la otra persona no está haciendo las cosas como yo creo que se han de hacer y que son así. Digo, pero esto es tu idea. Y no te estoy diciendo que sea mala, pero igual mi idea de hacer eso es de eso, desde ese otro lugar. Entonces, ni yo tengo que pretender que tú lo hagas desde ese lugar, ¿no? Como, ¿no? Entonces, darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba con mi movie en el trabajo era, mujer, no te tomes las cosas así. ¿No? Es como que, encima, sí, decirle a la otra persona que lo que está viviendo, como que no es real, perdón. Tú me vas a decir lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y esto tiene correlación, ¿no? Que mm, hace ya unos cuantos meses, ¿no? Que un día escuchaba un programa de Cataluña Radio, ¿no? Donde hablaban unos psicólogos y decían, ¿no? Cuando las escuelas enviaban a los niños al psicólogo, ¿no? Es como las primeras sesiones que solamente trataban a los niños, vale, sí. Dice, en cuanto decimos, vale, ya hemos avanzado un poco en el tema de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hablaban sobre el bullying, ¿no? En cuanto llamamos a los padres para que revisemos, ¿no? Sus actuaciones, no que les están haciendo mal, sino que revisemos esas actuaciones de cómo se están comportando con el niño, con la niña, en familia, entre ellos, porque a veces nos hacemos moving entre el mismo de la pareja, ¿no? O como padre, ¿no? Entonces ah, dice, se acaban el 90% de las sesiones con los niños cuando le dices al padre, ahora responsabilízate de tu lugar, ¿no? Pues muchos dicen, no, no. Y dices, los que siguen, acabas, ¿no? Esto que estabas diciendo tú, acaban conectando en darse cuenta que ellos cuando eran adolescentes o eran niños, también habían sufrido esta parte, ¿no? Entonces era como una protección para no ver lo que a ellos les sucedió, no ujú, mirando al hijo, ¿no? Sus actuaciones, porque a veces no nos damos cuenta. A ver, como padres, yo siempre lo digo, ¿no? Como padres no sabemos, ¿no? Yo siempre digo que hay dos carreras en el mundo que es carreras de toda la vida, ¿no? Tú vas a la escuela y aprendes, ¿no? Y después te dan el título. Y digo, solamente hay dos carreras en el mundo que primero te dan el título y el resto de tu vida es, bueno, ahora ya digo que hay tres, que es, ya eres aprendiendo, ¿eh? El fallo y error que decías, ¿no? Es esa parte, ¿no? Una es ser hijo, que tienes toda la vida para aprender, ser padres, que tienes toda la vida para aprender, y ahora que estoy en la fase de ser abuelo, toda la vida que me quede para aprender desde el punto de vista de abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos totalmente. otra mirada, otra visión, ¿no? Que cuando eres padre es lo mismo. Entonces es atrevernos a decir, pues yo he actuado de una forma incorrecta ante esto, o sin darme cuenta le he dicho, a veces yo oigo, ¿no? Padres que dicen, es que eres tonto. No, perdona, no es tonto, está actuando tontamente. No es que sea tonto, ¿no? Porque claro, entonces oyes a personas decirse eso, ¿no? Y entonces es como que te está haciendo el bullying a ti mismo, porque no has cogido tanto esa etiqueta que te la has Ujú. hecho tuya, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Sí, me gusta mucho que abras este melón porque lo empezaré al revés. Si ahora como adultas y adultos estamos en un trabajo, ¿no? Y nos encontramos esa crítica,
desde fuera por las altas expectativas que tienen otras personas, es básicamente también por perfeccionismo, por nuestras creencias o otros temas, ¿no? Y yo también esto lo he vivido y me doy cuenta que en varias situaciones también era moving. Y claro, ¿qué es importante hacer, ¿no? Cuando estás allá o cuando te das cuenta, como tú decías en tu vivencia, que otra persona te está exigiendo que lo hagas quizás así como es él o como es ella. Pues es muy fácil, responsabilizándonos de qué es lo que nosotras o nosotros podemos mejorar o incluso si hay algo de lo que la otra persona intenta trasladarnos que muy sutilmente es como un mensaje de decir, mira, ¿por qué no pruebas esto así? O quizás se te daría bien tirar por otra línea, porque algunas veces desde este yo, ¿no? que tenemos tan colocado en nuestro ego, Ujú, ujú. nos olvidamos que la otra persona también a veces ve todo igual desde su vivencia, desde sus cosas, y nos pasa lo mismo, ¿no? Y de aquí esos choques, ¿no? Que nos vuelve a repetir la misma situación. Es el espejo continuo de decir, mira, si la otra persona vive esta realidad así, por poner un caso, Ujú, ujú. hacer una propuesta desde la estructura, planteamiento y conclusión, y yo quiero cambiarlo y hacer desde el final, ver qué me trae el inicio, por probar algo, pues claro, dirá la otra, es que estás loca, esta estructura siempre se ha hecho así, que no se puede cambiar, ¿no? ¿Y qué hay que entender aquí? Que todos y todas, como al final personas, y que también tenemos nuestro cerebro bastante autómata, porque internamente tenemos esas celdas de aprendizaje como muy, como el ordenador al fin y al cabo, ¿no? Que lo almacenamos, aprendemos tal, y en función de nuestra capacidad de entender otra forma, otro punto de vista, eso entrará más en juego o lo veremos como o la competición o es que qué está diciendo esta, que es quizás una loca, ¿no? Entran aquí nuestras creencias y nuestro velo, ¿no? De juicio hacia el exterior. Y eso es importante verlo no desde dentro para afuera, sino desde el exterior para adentro. Es decir, si aquí está, yo misma estoy aquí, ¿no? Y el velo fuera esto, por ejemplo, para ponerlo muy Ujú, resumidamente y de forma visual, ¿no? Y yo digo, ay, es que mira, ahora María Ángeles me puede hacer esta pregunta que lo otro. Y es que ahora María Ángeles tú estás pensando, no, es que Olga me podría estar respondiendo lo otro. ¿Qué va chocando? Pues nuestras opiniones intermedias, ¿no? Y yo, cuando te proyecto esto, también tengo este velo, estas gafas, que también le suelen decir, con mis creencias, con esta forma de ver el mundo. Lo ujú, que yo siempre animo a que cuando las familias están desde este lugar, y por eso quería trasladarlo ujú, así, ujú. explicando primero nuestra perspectiva como adultos, es que si dejamos de lado esas gafas, si nos quitamos por un momento ese velo, o simplemente nos alejamos un poco, ¿no? Nos imaginamos que estamos en un rascacielos arriba del todo y nos vemos a nosotros en ese show con esa persona o simplemente nos ponemos que en este caso en vez de ser María Ángeles y Olga pues es Tatiana y Paula y son otras personas, lo resolveríamos igual. Estaríamos igual ahí estancadas o ancladas y es algo que yo también me hago continuamente esa reflexión, ¿no? Porque siempre nos enganchamos a esas personas, esos sentimientos, esas cosas que justo antes de hacer este espacio aquí en el encuentro hablábamos ya antes, ¿no? Que Ujú. siempre nos quedamos ahí en esa fase de lo que nuestro cuerpo físico aún le toca por aprender por esas vidas pasadas que ha vivido o de alguna forma muy mágica lo has expresado antes, que seguro que le sabes poner mejor las palabras, y aquí con humildad lo digo. Lo que en definitiva vengo a decir es que es un aprendizaje que aún tenemos que gestionarnos y que si nos lo estamos encontrando de esta forma o ya previamente nos ha pasado cuando éramos pequeñas o pequeños, ojo, hay que trabajarlo, hay que cogerlo, hay que palparlo, ver qué pasa, ver por qué me está molestando, aunque no te guste porque es algo que está allá. Y si no, esa cicatriz se va a quedar siempre abierta. Pues mira, esta noche me ha pasado, ¿no? Que como yo trabajo con máquinas y todo esto, ¿no? Y siempre ha durado un tiempo eh, que no es tanto como movie, ¿no? Pero sí es como que, qué casualidad que siempre te se estropean las máquinas contigo, ¿no? ¿No? Es que eres unas manazas que, ¿no?
siempre te pasan las cosas contigo, ¿no? Entonces es como que uno asume a veces cosas que no le pertenecen, ¿no? Y esta noche me ha pasado, ¿no? Con una máquina nueva, en seco, estaba con un paciente que trabaja en un hospital, y entonces en seco la máquina ha hecho patapum. Yo, madre mía, por Dios, ya he entrado en esa fase, ¿no? Mm. De las otras veces, de las otras historias, ¿no? Ya solamente aquí oía el mensaje ese, ya otra vez la olivé, ya se ha vuelto a cargar la máquina, ¿no? Porque a mí el trabajo me la van a olivar, ¿no? Entonces es, Ujú. ¿no? Y es como que, vamos, espera, respira, ¿no? Y con la persona que trabajaba, dije, ¿qué hacemos? Digo, nada, espera, déjame 2 minutos que respiro, ¿no? Voy a salir de esa situación, ¿no? Porque si no ya entraba en el estrés, ¿no? Entonces he dicho, nada, Ujú. paremos la máquina, le damos unos momentos de respiro y volvemos a encender la máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hemos podido resolver entre los dos, ¿no? Entonces, ¿no? Hasta a mí misma he dicho, bueno, Ángels, ¿no? Estás desde otro lugar, te has permitido no entrar en esa memoria que se te ha activado, ¿no? Y esta mañana, cuando han llegado mis compañeros, se lo decía, ¿no? Esta noche he entrado en esto, ¿no? Y había algunos que se reían, digo, no, no, es Totalmente. que claro, ¿no? Entonces es que nos demos cuenta, ¿no? Que si hemos vivido bullying en nuestra infancia y en esos momentos, como a mí, eso no se etiquetaba, no se veía, no se miraba, se decía, pues vaya cosas, ¿no? O no te atrevías ni a contarlo, ni a tus padres, ni a los profesores, ¿no? Para que no te dijeran, vaya tonterías y todo esto, ¿no? Es, claro, esto sigue manifestando, dando la oportunidad para que lo resolvamos, ¿no? Ahora. Y que igual, como persona, como yo no lo resuelto con mi persona, igual tengo que tener, ¿no? Pues a mi hijo, tengo que tener a alguien a mi lado, ¿no? Que está viviendo eso para que resuene en mí y para que yo tenga una nueva oportunidad, ¿no? Que de la que hablábamos antes, de poder resolver desde otro lugar y reconocernos de sí, yo he vivido esto, sí, a mí me ha afectado de esta manera, que igual si lo mismo en ti no te hubiera afectado de esta manera, si no te hubiera afectado según tus situaciones, ¿no? Pero Ujú. atrevernos a decir y a mirar al otro y a escucharlo, ¿no? Porque a veces, ¿cómo lo vives tú? A veces, ¿no? Es como una falta de escucha. Ujú. Sí, sí, sí. Básicamente, la falta de escucha puede empezar por desconectar como esta escucha interior de nuestras emociones, de estas sensaciones que sentimos, que por eso es súper importante y siempre lo apoyo con las familias con las que ya he trabajado y que sé que me encontraré en este camino, en este emprendimiento, a que no solo se trabaje en la mente, la parte emocional, sino que vayan un paso más allá, ¿no? En lo físico. Porque, ¿qué pasa cuando de pronto te encuentras a que tu hija o hijo, que eso es muy interesante, María Ángeles, ves que siempre viene con su mismo cuerpo como muy cansado, que no puede, que como que llevarse su mochila imaginaria a cuesta, ¿no? O bien lo contrario, que es súper erguido, que dices tú, ostras, demasiado, muy exuberado, ¿no? Que dices, ¿por qué tiene que andar así siempre? Pues nuestro cuerpo, siempre lo invito a reflexionar, tiene esa memoria emocional y muscular, que al igual que cuando nosotras y nosotros hemos vivido una sensación que nos gusta, que hemos compartido con la mamá una cosa, que nos ha traído un buen recuerdo, una buena experiencia, y en definitiva eso es un recuerdo, es un impacto de como de que se almacena en nuestro cerebro, nuestra tarjeta SD mental, y que luego nuestro cuerpo también lo almacena de esa forma para decir, mira, cada vez que vamos al cine o tal, o es un sábado, toca esta cosa. Entonces, wow, me voy relajado, voy contento. Pues pasa lo mismo en el bowling, ¿no? Y te lo quería traer de ejemplo, porque Ujú, considero que si el reto que he tenido yo principalmente a raíz de mi experiencia y que mi cuerpo ha tenido que vivir gracias a eso, ¿no? De decir, mira, ujú, me topo con esta realidad, no sé gestionarlo, me frustro, me cabreo, no me encuentro, no me hallo a mí misma, ¿no? Y veo cómo los otros sí se hallan, o hay ese conflicto de que yo quisiera ser como los otros, como que no me termino de definir de ninguna forma. Y hay un momento de la vida que, ¡pum!, me plantan una personita mágica y especial, que esa gran amiga me anima a probar una clase de baile y a través de la cual me da una gran puerta, me trae luz y también me trae esa luz interna, ¿no? Para darme cuenta que mi cuerpo estaba encargándose, cargándose.
sintiéndose mal y como oxidando, podríamos decirlo así. Pues ujú, cuando tú no te fijas en esto, en nuestro cuerpo, más allá de la mente, más allá de las emociones, que es algo más fácil, más obvio, no lo terminamos de superar. Y es algo que también me he dado cuenta a partir de una reflexión, María Ángeles, que te puedo confirmar, ujú, que ujú. es que si no, siempre seremos víctimas de nuestra propia sensación de victimismo. Y no sé si tú en eso Sí, coincidirás sí, sí, o no. totalmente, totalmente. Lo que Ya. me parece súper necesario porque en el método Si Puedo animo que las familias transgredan la parte emocional, que vayan a entender que tu cuerpo baila cada día emociones, baila con otras personas en la forma de relacionarse y también internamente lleva su proceso, lleva sus ritmos, sus respiraciones, su manera de circular también la sangre. Y hay que entender todo esto porque cada vez más hay más estudios que confirman que ya no más allá de nuestro Ujú, alimentarnos, influye en la microbiota y todo eso tiene mucho que ver en nuestro cuerpo físico, sino que la parte del bienestar emocional va directamente vinculada con la del bienestar corporal. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos mente, cuerpo y emoción. Y se pueden añadir el espíritu, obviamente, para ujú. quienes crean en estos temas. Y esto, pues, ¿para qué es importante en el tema del bullying? Diréis, ostras, ¿qué rollo me viene aquí a decir la Olga? Pues un rollo muy necesario e importante. Y es que no podemos vivir desconectados de lo que pasa en nuestro cuerpo. Yo pongo un ejemplo claro. Hay un tema que siempre cada uno padece más, ¿no? Decir, mira, a mí me duelen más las rodillas, los Ujú, codos, o que es nuestra debilidad. Pues esa parte del cuerpo nos trae esa información almacenada o ese recuerdo o viene vinculada con algo que ya ha vivido nuestra abuela o nuestro papá, nuestra mamá, o que puede ser que ya sea propio nuestro, ¿no? A nivel hereditario de genética. Lo que esto también va muy estrecho y va muy estrechamente relacionado, si me permitís irme un momento de este tema para sí, sí, relacionarlo con el totalmente, bullying, totalmente. con nuestra emoción. Y yo de eso me doy cuenta con una reflexión que hacía. Y es que de pequeña yo me sentía en esa mochila, en ese malestar. Era débil, me creía vulnerable y me permitía estar en ese victimismo. Y ese victimismo era con un desgano, con una pesadez que no podía ni incluso alzar la cabeza. Ujú, Sí que sonreía, aparentemente en casa me sentía más a gusto, lo que claro, el cuerpo se amolda, se acostumbra a esos hábitos, a esas emociones, a esa forma de relacionarse cuando está con otros. Y si tú no te paras, no cambias, no le haces sacudirse de una forma pues heavy, que implique darle una vuelta de 180 grados, continúas en ese maldito patrón. Y permitirme que lo haya dicho así, sí, sí, sí. porque es la putada del año. O cambias tus emociones y aprendes a transformar tu cuerpo junto a ellas, o cuando vayas a relacionarte con otra persona o cojas otro nuevo trabajo, tu cuerpo se va a encoger y otra vez vas a ser la pequeñita, la débil, que no vale nada y no sé qué, y es que no puedo y tal, y venga, 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 y te vas para abajo y solo abajo nos podemos ir el día que nos fallezcamos, que florezcamos para volver a resurgir Ujú, o volver a aportar algo en otra vida, otra energía futura, ¿no? ujú. Desde mi sentir, ¿no? Desde el conectarse espiritualmente. Entonces, creo que es algo más que necesario. Y lo quería trasladar porque es parte de mi manifiesto a nivel de la experiencia que he vivido y siento que es eso. Hay que transgredir la emoción para volver a sentir nuestro corazón y cuerpo. O sea, aquí una de las que nos está siguiendo es Loli, que también estuvo con nosotros en el Congreso, ¿no? Sí, 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 saludos a Loli y a todas las Eh, familias, personas eh, que nos vean. y una pregunta que nos deja es, a veces para sentirnos, ¿no? Una manera de defendernos es hacernos invisibles, ¿no? Como que, ¿no? La pregunta es, ¿esta es una forma, ¿no? Una respuesta que sin darnos cuenta, ¿no? Muy Buscamos. buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Me gustó mucho que digas eso. Tiene mucho que ver con lo que estaba hablando ahora. Y también lo puedo tratar desde cómo yo también lo vivía. Y al fin y al cabo, cuando tú asumes que el comentario de otra persona que te dice que eres menor a alguien o que te hace sentir de una determinada forma y ya tú lo tienes tan aceptado,
eso también a nivel corporal, como hemos visto con esta breve explicación que he Ujú, intentado compartiros, nos afecta, ¿no? E incluso va un paso más allá, que activa ese poder de super invisibles, ¿no? Es como, ¡pling! ¡Ah! Pero de verdad estaba aquí la Olga en clases que ni me doy cuenta, nunca habla, es una santa, es muy buena nena. Esas eran las palabras de casi todos los profes. Entonces, sí, confirmo que nuestro cuerpo va un paso más allá. Es obvio, aquí me pongo un poco con matices de ujú, que lo estoy exagerando para entender que no desaparecemos literalmente, sino que desaparecemos a la percepción emocional y como del día a día de los otros, ¿no? Dejamos de estar como con esa conexión social. Dejamos de estar más en la presencia social y pasamos a un plano pues quizás más de como de caracol, ¿no? De solo estar en nuestra casita, en nuestro refugio, en nuestro lugar seguro. O quizás ni tener ese lugar seguro, ¿no? Estar en ese limbo y parar a ver dónde podemos pararnos, ¿no? Dónde podemos ponernos para estar en ese momento tranquilos o buscar ese espacio. Porque hay veces que hay niñas o niños que ni tienen eso mismo, que ni su propio interior, ni su propia propiocepción, su ujú. propia identidad personal les es un lugar de paz. Claro, cuando ya pasa eso, realmente es algo que, uf, es necesario verlo con todos los matices, ver que hay inseguridades, ver qué miedos nos están activando, qué temas internamente están chocando, ¿no? Se está sobreponiendo una cosa, una idea de otra, o tenemos difuminada nuestra propia identidad, que hay un montón de cosas. Un tema que me han preguntado, que ya en el encuentro que tuvimos contigo ya lo comenté, pero por si alguien no nos ha seguido en esa parte, es cómo se puede dar como sociedad hoy en día, ¿no? Yo he tenido la Ujú, experiencia esta en consulta, ¿no? De que una madre me habló de su hijo de 4 años, ¿no? Que estaba sufriendo bullying, ¿no? Me decía, ¿cómo puede ser que otro niño de 4 años, ¿no? Pueda, ¿no? ¿Qué es lo que como sociedad, ¿no? En la culpa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que eso no se dé? Y sobre todo no se dé a ujú, esas edades, porque sobre todo, ¿no? Esos niños se están construyendo, ¿no? Y ya se construyen desde una base muy primaria en esas dificultades, ¿no? Del menosprecio, ¿no? De la falta de respeto, ¿no? Toda esta parte, ¿no? ujú. Sí, eso es importantísimo, porque incluso con el tema de las pantallas hay una gran brecha ahora que a desconociendas, ¿no? De que ahora hay profesionales que empiezan a decir y afirmar cero pantallas a los peques, qué tal, qué pascual. Y bueno, eso sería todo otro tema, ¿no? Pero que da mucho a juego, Este tema lo podemos tratar en otro. sí, sí, sin problema. Que eso igualmente da mucho Ujú, juego para, al fin y al cabo, darnos cuenta de cómo se está educando al final nuestra hija o hijo, ¿no? Qué referencias e influencias recibe de su alrededor. Porque al fin y al cabo, hoy en día ya no solo educan papá, mamá, un abuelito, la tía, quien esté a cargo. Porque ese principal rol, ese pilar principal, va sumado de tres o cuatro más que pueden ser en el barrio, a nivel de familia, quienes tengan más cercanos, a nivel de sus conocidos o algunas primeras amistades que tienen. Y aquí ya le añadiría las pantallas. Las pantallas también pueden ser, de hecho, entre paréntesis, un sustitutivo a la mamá o al papá o al tío que está más presente o ausente. Entonces es algo que toca ver y también como adultas o adultos responsabilizarnos de qué educación queremos darles, ofrecerles para sostener todo este proceso de crecimiento hacia unos adultos conscientes y que no actúan desde ese juicio, desde generar esa guerra a otros, ¿no? Porque yo siempre digo, nadie sabe los temores, las mochilas que lleva cada uno, ni tampoco cómo se siente, ¿no? Para
venir aquí y ser intrusivo, hablarles así, con despecho, que falta de respeto, que le pego, que yo me creo todo. Oye, no, porque a ti también te pueden venir un día de esta forma, desde otro lugar o incluso situaciones peores, y a nadie le va a gustar. Y la violencia no se termina con más violencia, no es una solución. Por ir Ujú, más allá, con los conflictos, si siempre nos fijamos en que solo hay violencia y alguien de fuera viene a generar más violencia, es que sería inagotable y no hubiéramos ni evolucionado como ujú, sociedad ni como personas para estar precisamente tú y yo hablando aquí, ¿no? ujú, Entonces creo que lo principal es la educación en casa, ujú, ujú, donde ver qué podemos hacer con todo eso y de qué influencia recibe tu hija o hijo, o sea, a nivel de nuestra familia, para que la forma de relacionarse con otros no proyecte esa ira, no proyecte ese despecho, esa falta de empatía y que incluso indirectamente, si hay un trato desde el maltrato entre la pareja, ¿no? Vamos a decirlo ujú, así, ese efecto espejo también ya empieza a edades pues iniciales, desde los 0 años hasta los 6, que es cuando yo llamo que los niños tienen el cerebro esponja ujú, y allí pues almacenan ya lo importante para ser adultos. Y digo lo importante porque todo lo cogen y lo asumen como propio. No saben diferenciar entre si eso es más bueno o más malo. Ahí no tienen filtro, son como una hoja en blanco. Y es súper necesario acompañarles para que vean que una cosa es de color negro, la otra cosa es de color blanco y que la vida se está llena de grises, que no hay que ir hacia esa polaridad. ujú. Entonces, ese es mi punto de vista y de también cómo personalmente acompaño a todas las familias que confían en este proceso. Muy interesante todo esto, Olga, porque entiendo que hoy en día es como que ¿no? Es un gran momento para poder transformar, Mm, ¿no? Transformarnos como personas adultas y para poder transformar a todos, ¿no? Y acompañar a todos esos niños y adolescentes que un día serán los adultos del mm. mañana. Eh, ¿Cómo pueden contactar familias, maestros, escuelas, asociaciones, para que tú puedas dar este punto de vista tan importante, que en estos momentos es tan importante, eh, yo diría necesario, ¿no? Pero no desde la necesidad, sino que es un momento importante para que podamos dar una nueva mirada a todo lo que está ocurriendo con nosotros y con los que nos alrededor. Pues mirad, me podéis encontrar en Instagram en @Olga barra baja Mampel, que se pronuncia Mampel. Soy Olga Mampel y Ajá. estaré encantada pues de escucharos o simplemente pues que tengáis esa pregunta, ¿no? Y simplemente nos dé tema de conversación para también conoceros y que sepáis que realmente sí se puede salir de esas situaciones porque yo personalmente pasé por todo eso y es algo que es necesario de capgirar, ¿no? Que os digo en catalán, de darle la vuelta completa porque o lo giras y lo transformas o la vida te lo presenta y te lo vuelve a repetir. Y es que es algo que parece como, de cómo va a pasar eso realmente. Pero sí, es que hoy mismo lo hemos hablado. Sí, Hasta tú sí, mismo sí, sí. lo has vivido, ya María Ángeles, y desde otra realidad muy distinta, desde otra profesionalidad, desde otro entorno, y somos dos personas totalmente diferentes, ¿no? Y aquí os animo muy fuertemente a que si incluso como mamis o papis quizás habéis vivido esto y os dais cuenta hoy mismo de que lo habíais padecido, que también os preguntéis si quizás vuestra hija o hijo está pasando por esto, porque algunas veces este bullying puede pasar un poco sutilmente. Oye, yo me he encontrado con padres, ¿no? Y que les he dicho, ¿no? Que a veces te vienen a contar situaciones que viven, ¿no? Esos niños, esos adolescentes, y digo, a ver, sal de que es tu hijo, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Sale de este, ¿no? Como decías tú, súbete arriba del rascacielos, ¿no? Sal de que es tu hijo y observa desde otro lugar, ¿no? Desde otro movimiento, desde otro lugar, o si no, ponte más lejos. ¿Cómo lo verías mm, esto? ¿Cómo lo podrías definir, no? Ah, entonces, pues a veces, claro, te duele como padre o como madre decir y claro. reconocer, wow, ¿cómo es que no he sido capaz de darme cuenta de que eso sí era bullying, ¿no?
que a veces, yo lo tengo que decir porque yo lo he visto, eh, ¿no? Que se da más bullying entre compañeros, ¿no? Pero que a veces hay profesores que hacen bullying a los niños, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, también pasa. también ¿no? Y entonces, yo en la consulta he tenido 2 o 3 personas, esto, ¿no? Que recibían bullying, pero desde el profesorado, ¿no? Y entonces, claro, para ellos, para los padres, era mucho más difícil identificarlo, ¿no? Como Ujú. no veían cómo a Ya, ese niño tenía esas dificultades que estaba viviendo, porque claro, no nos han enseñado que el bullying también puede ser desde esa parte adulta que le podemos hacer a niños, ¿no? ujú. Entonces era, ¡ah! ¡Wow! ¿No? Cuando te separas de la observación y te pones en otro momento, es decir, ¿no? Y entonces es sentirse, no te sientas mal, sino que no podías verlo porque no entraba Sí. en tu mirada, ¿no? Entonces es, bueno, ahora lo has visto, ¿no? Y te has puesto en marcha antes de verlo, de que algo no iba bien, ¿no? Por tanto, estupendo. Ujú. Sí, también agradecer que independientemente de cuándo tú te des cuenta que tu hija o hijo puede pasar por esto, o aunque no sea hija o hijo Ajá. directamente, un sobrino, un vecino, una vecina, cualquier persona lo puede estar viviendo y muy cerca de ti, pues que no ni se victimice más, ni a la otra persona se le convierta más en una... mm, tenía la palabra a la punta de la lengua, que no se convierta de por siempre en una supervillana porque eso no nos marca. Es como una peca de nuestro cuerpo que está allá también, nos da esa información, nos dice, esto ahora me molesta. Lo que se va agrandando, va molestando, va cambiando forma, entonces hay que fijarse, ¿no? Para que al fin y al cabo, como con esta metáfora, no termine siendo un quiste y que tengamos que ir a operar y tal y no sé qué. Entonces, para no esperar a ese punto extremo de vamos al hospital o vamos a resolverlo por X formas, pues como mamás, como papás, tenemos también mucho que aprender y a la vez desaprender de lo que ya también nos imaginábamos, ¿no? Que era ser mamás, papás, porque todo esto cambia. Y al igual que nosotras y nosotros, pues nos educaron de una forma, ahora nuestras hijas o hijos, por su personalidad, por su forma de ser, su espíritu, todo lo que quieras incluirle en su forma de ser, necesita otra forma de ti. Quizás esa forma no sabes cómo encajarla, ¿no? Para relacionarte con él o con ella. Lo que aquí siempre digo, tira para adelante, pregunta. Ya hay profesionales, ya hay muchas entidades que trabajan esto. Existen otras personas que también, como tú muy bien, acompañáis a veces los duelos Ujú. y más temas que también son delicados, ¿no? De hablar, porque también es otro tema que creo que también tú en la consulta lo seguro que lo vivirás, que para muchos es tabú, ¿no? De decir, Sí. reconozco que esto me pasa. Y en vez de verlo como duelo, que el duelo tiene ese doble sentido, de duelo de, ostras, lo siento, y conflicto, de pelea del oeste, que siempre digo yo, nos fijamos en eso como algo que pasa más, situaciones de bullying. Y yo también he empezado a darle un cambio de chip de estar un poco intoxicada en entornos educativos que te dicen, es que esos son conflictos, los bullying, lo pelea de no sé quiénes. Oye, no, 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 es una situación, es Ujú. algo de paso que pasa y punto. Sí, sí. Pues encantada, Olga, de haber compartido contigo, ya ves. Eh, que a mí me encantaría estar aquí, pero también con respecto a nuestros seguidores, es ¿qué frase nos dejarías en esta ocasión eh, respecto a este tema del bullying para despedirnos? Pues la frase que os dejaría como familias y como adultas o adultos es, en un primer lugar, reconocer nuestro error, aceptarlo y luego saber disculparnos y pedir ayuda cuando realmente vemos que hay cosas que no sabemos cómo pueden ser, desconocemos o que nunca hemos tratado. Entonces, ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Mi mensaje es presta atención, observa, no desde el juicio ni de la crítica, sino observa, observa. Y sobre todo, obsérvate qué se está moviendo en ti, ¿no? Y así podrás estar más presente para afuera.
Pues como siempre, muchas gracias, Olga. Gracias por estar aquí, por compartir, por seguir compartiendo. Gracias a los que nos habéis seguido en el Facebook, gracias a los que nos vais a seguir en diferido. Eh, Podéis seguir dejando vuestras preguntas en el Facebook o en mi canal de YouTube, El Camino Cuántico, donde yo las traspasaré a Olga y entre las dos podremos responder. Y como ya os habían dicho, contactar con ella si conocéis de algún caso que esté, que sea posible que esté sufriendo un bullying, un ciberbullying, o también puedes contactar si estás sucediendo o te has dado cuenta de que has vivido un moving y ella también te podrá acompañar desde otro lugar. Pues muchas gracias, Olga, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias, María Ángeles. Nos vemos. Y mucho éxito y mucha luz en todo tu camino de encuentros que seguro que inspiran mucho y te inspiran a ti. Muchas gracias.